razón yo no tengo que cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo que cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Para vivir, muchas razones para morir, muchas razones para dar amor. No siempre se saben los porqués, la vida pasa con rapidez. Cada momento yo aprovecharé ofrecer mis oraciones, entregar mi vida entera al que todo me da. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo que cantar. Es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. En una búsqueda sin cesar, yo no me canso de preguntar sobre el porqué de mis canciones para Dios. Pues Él conoce mi corazón. Existe solo una razón: agradecerle toda su bondad. Le daré de mis canciones y también mis ilusiones. Es la forma en que puedo expresar es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo que cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Ahora presentamos En Paz Me Acostaré, para que tu sueño sea grato. Antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En Paz Me Acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios.
prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En Paz Me Acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Bendiciones, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio, En Paz Me Acostaré, producido por ministros de la palabra. Estamos transmitiendo en vivo y a través de audio por su emisora web Vino Nuevo Radio. Y también simultáneamente estamos transmitiendo en video a través del Facebook Live de Radio Vino Nuevo. Y este mensaje también está siendo compartido en el perfil de ministros de la palabra. Así es que puede vernos por video a través de las plataformas de Facebook Live y también puede escucharnos en su emisora online Vino Nuevo Radio. El tema que nos corresponde desarrollar en esta tarde lo hemos denominado la única iglesia. La única iglesia. Sin embargo, ¿qué le parece si ponemos ese espacio de palabra en las manos del Señor? Oramos. Te damos toda la honra, toda la gloria que solo tú mereces. En este momento procedemos a escudriñar tu palabra a través de la guía del Santo Espíritu de Dios. Nos disponemos en este momento a ser recipientes y transmisores de tu palabra, que ella pueda llegar a tantos y tantas personas que nos están escuchando a través de esas ondas radiales y a través de las diferentes plataformas. Gracias, Señor, por todos aquellos corazones que se están disponiendo en este momento a recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero en esta tarde saludar a los hermanos que poco a poco se van incorporando a la transmisión en directo. Nuestra hermana Lilian Ugalde, Dios te bendiga, hermana Lilian. Nuestra hermana Jensi Alvarado nos está reportando sintonía. Nuestra hermana Marta Dimas también se está incorporando a esta transmisión. Y poco a poco ahí los hermanos se van añadiendo. La única iglesia. Según el concepto humano, hermano y hermana, la religión es una práctica. La religión es una práctica. Y lo peor de todo es que es una práctica humana. ¿Y qué es el tipo de prácticas? Bueno, creencias, algunas existenciales, morales, sobrenaturales. Usted sabe que la religión abarca enseñanzas, abarca ritos, pero todas ellas creadas por el hombre y generalmente aceptadas por sus seguidores, muchas de las cuales no tienen sustento bíblico. Y es que tenemos que decir las cosas como son. Ese concepto de religiosidad que hay en muchas personas, Jesús se lo trae abajo, cuando en Marcos capítulo 7, versículo 8 nos dice: de nada me sirve que me rindan culto, pues número 1, inventan reglas, número 2, luego las enseñan, y número 3, dicen que yo las ordené, cuando no son más que normas de hombre. Estoy leyendo Marcos 7, 8, las palabras textuales de Jesús. Él termina diciendo: ustedes se han apartado de los mandamientos de Dios para seguir tradiciones humanas. Y es aquí donde el hombre se mete en problemas, cuando deja de seguir los verdaderos mandamientos establecidos por Dios y registrados en las Sagradas Escrituras, por seguir normas y tradiciones que han sido creadas por hombres y que no tienen asidero bíblico y que por tanto no son aceptadas por el Señor. Es una lástima que muchas de nuestras iglesias hoy en día, hermano y hermana, se han vuelto tradicionalistas de normas humanas e inventores de reglas que lo único que hacen es poner a otros a cumplirlas, porque el que las inventa ni siquiera las cumple para él mismo. En Lucas capítulo 11, versículo 46, Jesús era muy claro cuando decía: ¿qué mal les va a ir a ustedes, doctores e intérpretes de la ley? Porque imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero ustedes no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirla. Vea qué bonito.
entonces obligan a los demás a que las cumplan y ni ustedes mismos pueden cumplirlas. El problema es que entonces muchas personas se vuelven seguidores de viejos artificios. Y ese tipo de artificios, en lugar de unir al pueblo de Dios, lo que ha hecho es separarlo. Por ejemplo, los que guardan el sábado, es interesante porque están peleados con los que guardan el domingo, olvidando lo que Jesús decía en Lucas capítulo 6, versículo 5, yo, el Hijo del Hombre, soy quien decide lo que puede hacerse y lo que no puede hacerse el día de descanso. ¿Cómo le voy a decir yo a otra persona que no se va a salvar porque no guarda el sábado? ¿O cómo le voy a decir yo a una persona que sí se va a salvar si guarda el domingo? Entonces empezamos a inventar cosas, artificios, la naturaleza humana, la sabiduría humana entra en su máximo esplendor y lo que termina haciendo es dividiendo a las iglesias. Hoy hay muchas iglesias divididas. Unas van por un lado, otras van por el otro lado, otras creen en eso, otras creen en lo otro. Y lo que vamos a aclarar en esta noche, hermano y hermana, que nos está reportando su sintonía, es que existe una sola iglesia. Una sola. Y vamos a ver si la iglesia a la que usted asiste, escúcheme lo que le voy a decir. Yo quiero que usted ponga mucha atención y que reflexione. Si la iglesia a la que usted está asistiendo pertenece a la única iglesia aceptada por Dios. Cuando definimos la palabra iglesia, llegamos a la conclusión que es un conjunto de fieles que están unidos por una misma fe y que celebran las mismas doctrinas religiosas. Yo no sé si usted sabía, pero solo en Costa Rica existen 5,000 iglesias. 5,000. Y como no todas pueden estar equivocadas, tampoco no todas pueden estar en lo correcto. Entonces, ¿cómo poder aclarar la confusión, estimado hermano y hermana que nos escucha y que nos está viendo, respecto a cuál es la iglesia correcta? De 5,000 iglesias que hay, porque hoy hay más iglesias que cantinas, hoy hay más iglesias que escuelas. Donde usted vive hay iglesias cada 50 metros. Cualquier persona ahora en una cochera pone 4 sillas y ya montó una iglesia. Pero ¿cómo saber si esa congregación que se reúne en esa cochera pertenece a la única y verdadera iglesia? ¿Cuántas de esas 5,000 iglesias que solamente existen en Costa Rica están ajustadas a la verdad? Si hay algo que tenemos que tener claro, es que a Dios no le gustan los desbarajustes. A Dios no le gustan los desórdenes. Dios es un Dios de orden. Para empezar, el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, versículo 33, dice: a Dios no le gusta el alboroto y el desorden. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de paz. Y es increíble, hermano y hermana, el nivel de desorganización en el que se encuentran sumidos muchas iglesias y muchos ministerios. Pero como decimos que es para Dios, entonces no nos importa. Y hay gente que cree que puede presentarse a Dios de la manera que le da la gana, cuando le da la gana y como sea. Y entonces, porque como es para Dios, entonces que Dios se aguante cuando yo pueda y de la manera en que yo me presente. Tal vez usted ha escuchado en nuestras iglesias decir a alguna persona: hermana, yo traigo la enseñanza en esta noche, no me preparé mucho, pero como es para Dios, el Señor sabe. Perdóname, pero discúlpeme. A Dios se le hace las cosas con excelencia. A Dios se hace las cosas con orden. Dios es un Dios de orden. Cuando Abel se presenta delante de Dios con su ofrenda, Abel presenta lo más excelente para el Señor. Y Dios vio su ofrenda con agrado. ¿Por qué a Dios no le gustó la ofrenda de Caín?
Porque Caín trajo lo primero que encontró. Porque Caín no se tomó el tiempo, ni la molestia, ni pagar el precio de escoger aquello mejor que podía ofrendarse a Dios. Sin embargo, la ofrenda de Abel fue recibida con mucho agrado porque Abel trajo lo mejor. No se trata del tipo de ofrenda, se trata de la calidad con que le presentamos nosotros esa ofrenda a Dios. Yo quiero ver con usted en esta tarde, hermano y hermana, 10 razones bíblicas. Le voy a dar 10 razones bíblicas de la existencia de que solo hay una iglesia. No hay 5,000 iglesias, hay una sola iglesia. Y es interesante porque la única iglesia sí está distribuida en diferentes congregaciones, a los que asisten sus fieles según su ubicación geográfica. Una cosa es que usted asista a la iglesia que le queda más cercana por un tema de ubicación geográfica. Si la escuela dominical es a las 10 de la mañana en Miramar de Punta Arenas, usted no se va a trasladar desde las 9:30, desde Alajuela hasta Miramar de Punta Arenas para llegar a las 10 de la mañana. Obviamente que no. Usted buscará en Alajuela una iglesia que le quede cercana, a la cual usted pueda asistir en los diferentes servicios que se dan durante la semana misma. Pero una cosa son esas congregaciones que pertenecen todas a una misma iglesia, y otra cosa son ese montón de iglesias diferentes que se consideran o que piensan que todos los caminos llevan a Dios, como aquel famoso adagio viejísimo antiguo que decía que todos los caminos llevan a Roma. En aquella época todos los caminos llevaban a Roma, pero no es verdad que todas las iglesias llevan a Dios. No es verdad que todos los caminos llevan a Dios. Tenemos que entender en esta tarde que solo existe una iglesia. Y para empezar, esa única iglesia, aunque esté distribuida geográficamente en diferentes congregaciones, aunque existan diferentes congregaciones bajo una misma cobertura, todas esas iglesias, en primer lugar, le pertenecen a Cristo. Jesús decía en Mateo capítulo 16, versículo 18, mas yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra pequeña, y sobre la piedra grande, Jesús está hablando de él. Nunca la iglesia fue fundada sobre Pedro. Pedro es un ser humano terrenal como usted y como yo. La iglesia, la verdadera iglesia, la única iglesia, está edificada sobre un único y exclusivo fundamento, y ese es Cristo, cuando él mismo dice que los poderes del infierno no podrán destruirla. Por tanto, es una sola iglesia, es su iglesia, y él ha prometido, según Mateo capítulo 16, versículo 18, que su iglesia es indestructible. Su iglesia no será destruida. El apóstol Pablo era vehemente en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 10 al 11. Dios, en su bondad, me enseñó cómo edificar con pericia, dice Pablo. Yo puse los cimientos y otro edificó encima. El que edifica encima debe tener cuidado cómo edifica, porque nadie puede poner otro cimiento que el que ya está puesto, y es Jesucristo. Entonces, hermano y hermana, la única iglesia confiesa y declara que está fundamentada sobre Jesucristo mismo. Si Cristo no es el fundamento de tu iglesia, te invito que desde ya asistas a otra. Tu iglesia tiene que tener a Cristo como fundamento. Tu iglesia debe confesar que Cristo vino al mundo para redimir al hombre. El apóstol Juan en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 3, dice: todo espíritu que no reconoce la verdad acerca de Jesús es porque no tiene el espíritu de Dios. Al contrario, tiene el espíritu del enemigo de Cristo. Ustedes ya sabían que ese espíritu tenía que venir, y yo quiero decirles que ha llegado ya al mundo. Aquella iglesia que no reconoce la verdad acerca de Jesús, hermano y hermana,
es una iglesia contraria a Cristo y se vuelve enemiga de Cristo. En segundo lugar, la única iglesia no es un edificio. La única iglesia no es una denominación. La única iglesia es un organismo espiritual cuya historia se remonta a Jesucristo y a los apóstoles. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 19 y 20, dice: por eso ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino ciudadanos junto con los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Y sobre qué firme cimiento están edificados? Dice Pablo, nada menos que el de los apóstoles y el de los profetas, y con Cristo mismo como piedra angular. Entonces, la única iglesia no son cuatro paredes. La única iglesia no es denominacionalista. La única iglesia tiene su historia sobre los profetas, sobre los apóstoles y fundamentada sobre Cristo como la única piedra angular. En tercer lugar, la única iglesia, hermano y hermana que nos escucha, la única iglesia reconoce que la Biblia es el único manual de fe y práctica. Nuestro canon de 66 libros es el único manual de fe y práctica. Todo libro inventado por hombres, toda doctrina humana desarrollada por seres humanos, por doctores, escritores y todo lo que usted quiera, todo eso que no es la Biblia está totalmente fuera de lugar. Nosotros reconocemos como hijos de Dios que la única iglesia está sustentada y utiliza como manual de fe y práctica las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo decía en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, que todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y, número uno, útil para enseñarnos lo que es la verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, y nos corrige cuando estamos equivocados, y nos enseña a hacer lo correcto y cómo debemos vivir. Si tu iglesia, cuando van a predicar, no abren la Biblia, si en toda la liturgia del servicio religioso la Biblia no se abre, hermano y hermana, estás perdiendo tu tiempo en esa congregación. Porque la Biblia tiene que abrirse, tiene que haber tiempo para la palabra, tiene que haber tiempo para la reflexión, tiene que haber tiempo para la enseñanza, porque todo lo que está en la Biblia es imperiosamente necesario. Uno, porque es útil para enseñarnos la verdad. En medio de tanta mentira que hay hoy en día, la Biblia es la única fuente de verdad. En segundo lugar, la Biblia misma nos hace ver lo mal que está en nuestra vida. Todo aquello que no le agrada a Dios sale a la luz de las Escrituras. Y en tercer lugar, nos corrige cuando estamos equivocados. Tu palabra es verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y también la Biblia, dice Pablo, nos enseña a hacer lo correcto y cómo debemos vivir. Si hay algo infalible en este mundo, hermano y hermana, es la Biblia. Porque decía Jesús en Lucas capítulo 16, versículo 17, es más fácil que desaparezca el cielo y que desaparezca la tierra a que deje de cumplirse el detalle más insignificante de la ley. Todo va a pasar, todo lo que tú ves va a desaparecer, pero toda la Biblia se va a cumplir. El mismo Jesús decía, les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará la ley ni un punto ni una letra hasta que todo se cumpla totalmente. ¿De dónde provienen, hermano y hermana, los conocimientos sobre los cuales se basa tu fe? Porque la única fuente real y fidedigna son las Sagradas Escrituras. Todo lo que no esté en el canon de los 66 libros de la Biblia son millones de ideas y sabiduría
humana y que están en contra de Dios. Yo quiero saludar a mi hermana Waleska Santiago, que también nos está haciendo el reporte de sintonía. Gracias por estarnos acompañando en esta tarde y esperamos servirle a través de la palabra. ¿Por qué hablamos de 5,000 iglesias en Costa Rica, solo en nuestro país? ¿Y por qué muchas de esas iglesias, hermano y hermana, están desunidas? Yo tengo más de 35 años de estar en el ministerio y tengo más de 50 años de asistir a una iglesia por una madre que me llevaba a mí desde que yo tenía 1 año a los cultos. Hace 40 años las iglesias, hermano y hermana, se encontraban abrigadas bajo diferentes asociaciones denominacionales. Y estas denominaciones daban soporte doctrinal a las iglesias a través de comisiones ministeriales. Hoy la gran mayoría de iglesias andan a la liebre. Hoy todas andan solas. La mayoría tienen sus propias asociaciones. La mayoría son dueñas de los propios lotes y de los propios edificios. Cuando los hermanos me caen mal, los echo a todos, vendo el templo y me dejo la plata. Y usted sabe de lo que le estoy hablando. Muchas iglesias hace 40 años, hace 4 décadas, estaban unidas bajo un mismo sentir, velando unánimes por una sólida y sana doctrina. Hoy en día, nuestras iglesias, y tenemos que reconocerlo, están totalmente divididas en su gran mayoría. Cada uno por medio potrero. Todo el mundo haciendo lo que le da la gana. Las iglesias hoy se dividen, se enojan con el pastor y el anciano, el que era anciano de esa iglesia, busca una cochera, monta una iglesia y a partir de ahí 4 sillas y ahora tiene una congregación. Hoy todo el mundo anda haciendo, hermano y hermana, lo que le da la gana. Sin embargo, un día tendrán que dar cuentas a Dios. ¿Qué es lo que pasa con nuestras iglesias y por qué están tan desunidas? El apóstol Pablo decía en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 4, no pierdan el tiempo estudiando cuentos, no pierdan el tiempo estudiando cuestiones interminables acerca de los antepasados. Los que se interesan en esas cosas dan lugar a especulaciones y discusiones inútiles en vez de edificar y hacer avanzar el plan de Dios. ¿Qué pasa con nuestras iglesias? Pasamos discutiendo ideas humanas, especulando, dividiéndonos con iglesias que piensan diferente a lo que nosotros pensamos. Pablo era claro cuando decía en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7, no presten atención a historias falsas que la gente inventa. Más bien esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. Timoteo le decía a Pablo en el capítulo 6 de su primera carta en el versículo 20, trata de hacer bien tu trabajo, no prestes atención a los que dicen no creer en Cristo, no prestes atención a aquellos que se la pasan criticando nuestras enseñanzas y afirmando tener siempre la verdad. Un problema enorme, hermano y hermana, es cuando nosotros creemos que tenemos la verdad absoluta de todas las cosas. Y el único que tiene la verdad es el Señor Jesús. Y lo que tenemos que pedirles a su Santo Espíritu, que sea Él el que nos guíe a toda verdad. No mi verdad, sino la verdad del Señor a través del Espíritu Santo. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 14. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, por favor, advierte a los miembros de la iglesia que eviten las discusiones inútiles. Muchas de nuestras congregaciones hoy en día solo pasan peleando, solo pasan discutiendo, solo pasan ensimismadas en la sabiduría y en las ideas humanas. Hemos dejado de lado la sana doctrina, hemos dejado de lado el buscar a Dios como Él ha demandado que le busquemos. Nos metemos en rituales extraños, nos metemos en prácticas humanas. Y el Señor lo decía, y lo peor es que las enseñan y dicen que yo fui el que dije que había que hacerlas y yo no he dicho nada. Ten cuidado, hermano y hermana, de ponerte a hacer cosas que Dios no te ha dicho que hagas. No te metas en temas y en terrenos donde Dios no te ha dicho que te involucres, ni digas lo que Él no ha dicho.
Yo quiero que pongas mucha atención a la iglesia a la cual asistes hoy en día. Ten mucho cuidado si asistes a una iglesia en donde pierden el tiempo estudiando mitos y cuentos humanos y lo que menos hacen es abrir la Biblia y estudiar la sana doctrina. Púlpito en el que se predique o enseñe y no se abre la Biblia, perdiste tu tiempo ese día. Ten cuidado con aquellas iglesias que están interesadas en temas de sabiduría humana que lo que dan origen es a especulaciones. Cuando las iglesias llegan a conclusiones que no son bíblicas y que lo que hacen es separarte de tus hermanos que asisten a otras iglesias pretendiendo que tienen la verdad absoluta, ten cuidado de esa iglesia. Ten cuidado de asistir a aquella iglesia donde solo se la pasan discutiendo, donde no avanzan, donde el plan de Dios no camina por estar en un puro pleito mañana, tarde y noche. Ten cuidado. Si estás asistiendo a alguna iglesia donde se incorporan normas antibíblicas que son inventadas por hombres, aquello que no pueda ser pesado por la Sagrada Escritura no es de Dios. Pídele al Señor en esta tarde-noche que te dé discernimiento. Que Dios te dé discernimiento. No te tragues, te lo he dicho incansablemente, no te tragues todo lo que yo te diga. No te tragues todo lo que tu pastor te diga solo porque es tu pastor. Pésalo contra la Sagrada Escritura. Pide al Espíritu Santo que discierna en lo más íntimo de tu ser si esa palabra está viniendo del cielo o es una palabra que viene del maligno. Hoy más que nunca, hermano y hermana, tenemos que tener mucho cuidado. Hay iglesias donde solo existen críticas destructivas de otras creencias. Nos encanta andar hablando mal del que practica tal cosa. Hablamos mal del que practica la otra cosa. Jugamos muchas veces a Dios. Nos convertimos en jueces, criticando a los demás, pretendiendo que tenemos la verdad absoluta. Y lejos de hacer creer la obra, lo que terminamos es dañando a aquellos que asisten a nuestras iglesias y terminamos dañando a aquellos que escuchan nuestro mensaje. Hay iglesias que ponen a pelear a unos contra otros. Es que los hermanos de tal doctrina, es que los de la secta tal. Preocúpate, hermano y hermana, por afianzarte más en la verdadera doctrina, para que cuando venga todo eso que llamamos extraño, puedas pesarlo con la palabra del Señor y decir si eso viene de Dios o no viene de Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, capítulo 6, versículo 3, si alguien enseña algo que no va de acuerdo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ni con la verdadera doctrina cristiana, es un orgulloso y un ignorante. Es una persona que tiene el vicio de provocar discusiones que dan lugar a envidias, a pleitos, a ofensas, a desconfianzas, a peleas entre quienes tienen la mente depravada y no reconocen la verdad. Y hay un ingrediente adicional que sucede en esas iglesias falsas. El apóstol Pablo lo dice al final del versículo 5. Para ellos, para este tipo de iglesias mentirosas, el evangelio es un gran negocio. Y si no me cree lo que le estoy diciendo, yo solamente estoy leyendo textualmente lo que el apóstol Pablo dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo del 3 al 5. Muchos tienen sus iglesias como un gran negocio. Están más preocupados en los diezmos, están más preocupados en hacer más grandes los parqueos, porque parqueos más grandes entran más carros, entra clase media, entra más dinero. Vean qué interesante. No hacemos más grandes las cuatro paredes, hacemos más grandes los parqueos. No nos involucramos en proyectos sociales para ayudar a la comunidad y a aquellos necesitados. No, nos estamos interesando más en aquello que podemos recibir que lo que podemos dar. Estamos lejos de la verdadera y única iglesia. Yo quiero saludar también en esta tarde a mi hermana Lidiana Bosa,
que también se está incorporando a esta transmisión en esta tarde. Dios te bendiga, hermana Lidiana. Gracias por estar con nosotros en esta tarde de palabra. El apóstol Pablo también le dice a Timoteo en el capítulo 2, en la segunda carta, capítulo 1, versículo 13, sigue la enseñanza que te di como ejemplo, pues conduce una vida recta, toma como norma la única y auténtica enseñanza que oíste acerca de la fe y del amor que tienen su fundamento en Cristo. Solo hay una iglesia. Y la única iglesia cree en el único Dios verdadero, el Dios que está descrito en las Sagradas Escrituras. Si asistes a una iglesia que no cree en el único Dios verdadero, donde no se aceptan más dioses, porque solo hay un Dios, Él mismo dice, yo soy el único y fuera de mí no hay otro. Pero si asistes a alguna iglesia donde hay más que el Dios verdadero, ten mucho cuidado. El escritor de los Hebreos en el capítulo 11, versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que sinceramente le buscan. Entonces, si quieres agradar a Dios y si quieres acercarte a Dios, tienes que creer en la existencia del único y verdadero Dios. La verdadera iglesia, hermano y hermana, también renuncia a pasarla bien, renuncia a la comodidad de una vida relajada y sin compromisos. Muchas de nuestras iglesias hoy en día se han convertido en centros de entretenimiento. ¡Qué belleza! Nos convertimos en centros de entretenimiento para entretener a las mujeres, para entretener a los niños, para entretener a los jóvenes. Actividades que lo único que hacen es entretener, hacernos engordar cada vez más. Vamos a la iglesia para pasarla bien. Vamos a la iglesia para vivir de una manera cómoda y relajada. Olvidando las palabras del Señor Jesús en Lucas capítulo 14, versículo 26 en adelante, cuando decía que el que quiere seguirme tiene que amarme más a mí que a su padre, que a su madre, que a su esposa, que a sus hijos, que a sus hermanos, que a sus hermanas, e incluso tiene que amarme más que a su propia vida. Porque de lo contrario, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz, el que no me sigue, no puede ser mi discípulo. Cualquiera que quiera ser mi discípulo, tiene que dejar todo lo que tiene. La única iglesia, hermano y hermana, se compone de individuos que están dispuestos a entregarse completamente a Cristo. Lucas capítulo 6, 46 dice, ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. Entonces, decimos que Él es nuestro Salvador porque hicimos una profesión de fe y lo aceptamos. Pero no lo hemos hecho nuestro Señor. Entonces, tampoco no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Pero una cosa es que lo hagas solo Salvador y otra muy diferente que lo hagas el Señor de toda tu existencia las 24 horas del día. La única iglesia, hermano y hermana, punto número 7, lleva el nombre de Dios. Si hay algo que a Dios le agrada, es nombrar las cosas por lo que son. Dios nombra las cosas por lo que son. Antes de revelarse, Satanás se llamaba Lucero, se llamaba estrella del amanecer, pero cuando se revela, empezó a ser llamado Satanás, que quiere decir enemigo y adversario. Usted tiene que aprender a llamar a las cosas por su nombre. ¿Usted sabía que Jacob significa usurpador o suplantador? Pero después de luchar e implorar la ayuda divina, el Creador le cambia el nombre a Israel. Y ahora Jacob pasa a llamarse ya no Jacob, sino Israel. Ya no usurpador, sino que ahora se llama vencedor. ¿Cómo debe llamarse la única iglesia? La Biblia
dice en 12 ocasiones cuál es el nombre que tiene que llevar la única iglesia de Dios. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 1 y 2 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús, porque Dios así lo quiso, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser un pueblo santo, junto a todos los que están en cualquier lugar que invocan su nombre, el Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro, la iglesia de Dios. El mismo apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 32, no seamos piedra de tropiezo para nadie, ni para los judíos, ni para los gentiles, ni para la iglesia de Dios. La única iglesia se llama la iglesia de Dios. Hermano y hermana, para los que recientemente se incorporan a esta transmisión, estamos a través de nuestra emisora web Vino Nuevo Radio, en su programa En Paz Me Acostaré. Con ustedes su hermano en Cristo, Marco Peña, en un tema que hemos titulado en esta tarde, La única iglesia. Estamos también transmitiendo en video a través de las plataformas de la página de Vino Nuevo Radio y también del Facebook Live del perfil de Ministros de la Palabra. Le invitamos que acceda a nuestra plataforma de Facebook Live. Tenemos una sección de videos donde abordamos muchos temas doctrinales que a usted le pueden servir, cristocéntricos, bibliocéntricos, totalmente sustentados bajo las Escrituras. Usted puede encontrar más de 60, 70 videos que tenemos en nuestro perfil Ministros de la Palabra. También tenemos un estudio completo de 25 videos del libro de Apocalipsis, que usted puede accesar de una manera gratuita y poder edificarse en la palabra del Señor. La única iglesia de Dios, hermano y hermana, debe crecer todos los días en el conocimiento y en las verdades espirituales. La única iglesia siempre está leyendo la palabra, siempre la está escudriñando, siempre está creciendo. El apóstol Pedro en la segunda carta, en el capítulo 3, versículos 17 y 18, dice: así que ustedes, amados hermanos, puesto que ya están apercibidos, manténganse alerta. La única iglesia siempre está alerta, no dejándose confundir, dice Pedro, ni desviándose por esos perversos individuos que pierden su firmeza. Cuidado, le dice Pedro a esa iglesia, de no caer. Más bien, crezcan en amor y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la única manera de obtener esto es a través de la guía del Espíritu Santo y de la transformación diaria que el Espíritu realiza en la vida de los creyentes, que siempre están sedientos de la palabra, sedientos de la sana doctrina. Muchas de nuestras iglesias le brindan demasiado tiempo en nuestras liturgias a cantar, demasiado tiempo a los anuncios, demasiado tiempo a estar contando historias. La palabra tiene que tener su espacio dentro de nuestras congregaciones, tiene que leerse con mucha atención, tiene que poder explicarse de una manera clara y entendible para todos aquellos que están atentos a la voz del Señor. Número 9. La iglesia tiene una sola cabeza, la única iglesia. Tu congregación tiene una única cabeza y esa es Cristo. El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 1 versículo 18, Cristo gobierna su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Las iglesias no tienen dueño. Es increíble cómo muchas de nuestras iglesias hoy en día están adueñadas por una familia, están secuestradas por una sola persona, que es el que quita, el que pone, el que vende, el que hace, el que recoge, el que administra. Si estás asistiendo a una de esas iglesias, pon mucha atención.
Porque la única iglesia tiene a Cristo como cabeza. Dice Pablo, Él es el principio de todas las cosas. Él fue el primero en resucitar para que ocupe el primer lugar en todo. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, o sea, el instrumento físico por el cual Cristo actúa para hacer realidad su obra. Solo hay una cabeza y ese es el Señor Jesús. El resto somos colaboradores engrandeciendo su obra en el mundo. La iglesia de Dios, hermano y hermana, se encuentra siendo la verdadera obra de Dios. La única iglesia, la iglesia de Dios, tiene que estar 100% ubicada, comprometida, haciendo la verdadera obra del Señor. Quiero saludar también a mi hermana Carmen Dimas, que nos está reportando sintonía. Bendiciones, hermana Carmen. Gracias por estarnos acompañando en esta tarde. Dios bendiga tu disposición para estar con nosotros en esta tarde de palabra. Gracias, hermana. Ezequiel capítulo 33, versículo 2 dice: cuando yo traigo un ejército contra un país, y la gente de ese país escoge un vigía, y cuando él ve venir el ejército y suena la alarma para advertirles, entonces cualquiera que oyendo la alarma rehúsa prestar atención, bien, si él muere, la culpa es suya, pues oyó la alarma pero no quiso escuchar. La culpa es suya, no es del vigía. Cuando el vigía ve que viene el enemigo, suena la alarma y la persona entonces pone atención y hace lo que tiene que hacer. Pero si la persona escucha y no hace lo que tiene que hacer, no es culpa del vigía. Pero si el vigía ve venir el enemigo, dice Ezequiel, y no suena la alarma para advertir a la gente, él será responsable de todos esos muertos. Ellos morirán en castigo por sus maldades, pero yo acusaré al vigía de sus muertes. ¿Por qué? Porque el vigía sabía que el enemigo venía y no dijo absolutamente nada. Usted y yo, hermano y hermana, somos esos vigías. Ezequiel 33, al final del versículo 7, yo te he designado como vigía para que el pueblo de Israel, por lo tanto, escucha lo que te digo y adviérteles de parte mía. Nuestras congregaciones están llenas, como decía ahora hace un rato, llenas de actividades de entretenimiento para los feligreses, olvidando la urgencia de la gran comisión. Porque la verdadera iglesia sabe cuál es su responsabilidad. La única iglesia tiene claro cuál es la responsabilidad que ha sido conferida por Dios. Salomón dice en Proverbios capítulo 24, versículo 11, haz cuanto puedas para salvar a los que van camino a la muerte. Libra a los que tienen su vida en peligro, aquellos que son llevados al degolladero, listos para ser ejecutados. Esa palabra es para ti y para mí en esta noche. Si te excusas afirmando que no lo sabías, Dios, que conoce cada corazón y juzga los motivos, habrá de darse cuenta. Bien lo sabrá el que vigila tu alma y observa lo que hace. Dios todo lo sabe y no podrás alegar ignorancia. Él te pagará según tus acciones y recibirás tu merecido. Hay una gran responsabilidad que tiene la única iglesia. La única iglesia, hermano y hermana, está llamada a restaurar vidas. Si perteneces a la única iglesia del Señor, tienes un llamado para participar de restauración de vidas para que se reconcilien con el Señor. Hermanos, Gálatas 6:1. Si descubren que alguno ha pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a volver por el buen camino, con una actitud humilde. Pero cada uno debe de cuidarse, porque también usted será puesto a prueba. La única iglesia del Señor está llamada a restaurar, está llamada a levantar. Hermano y hermana, quizás usted se encuentre en una situación muy cómoda en la iglesia a la que pertenece. Hay iglesias sumamente relajadas, iglesias que no te exigen nada más que dinero tal vez.
Iglesias que no están comprometidas con la obra de Dios. Iglesias para las cuales la gran comisión no es un tema que les concierne. Pero si sientes en tu corazón que Dios te está llamando en este momento, es porque tu Creador desea que usted sea parte activa de la única iglesia. De su iglesia. De la iglesia de Dios. Dios quiere que te involucres ayudando en todos aquellos preparativos para su reino. En la tarea de advertirle a la humanidad sobre los tiempos difíciles que estamos viviendo. Dios sí tiene iglesia. Y es una sola iglesia. Una cosa son las diferentes congregaciones distribuidas según su ubicación geográfica. Otra muy diferente son todas aquellas iglesias que andan haciendo lo que les da la gana. Esa es otra historia. Y esas no tienen nada que ver con la única iglesia de Dios. Dios tiene una iglesia única aquí en la tierra. Una iglesia que siempre está haciendo la obra de Dios. Una iglesia que está mostrando a toda persona y a través de la Biblia el único camino al cielo. Dios tiene una única iglesia que al mismo tiempo se encuentra preparando a sus miembros para la vida eterna. Si asistes a esa iglesia, cuídala, involúcrate más, métete más de lleno, apoya a esta congregación. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, porque nos has enseñado cuál es la única iglesia. Una iglesia responsable, una iglesia que ama, una iglesia que restaura, una iglesia que siente pasión por llevar el evangelio a tantas almas necesitadas. Una iglesia que no se la pasa discutiendo, que no se enreda en sabiduría humana. Una iglesia cuyo fundamento es Cristo. Una iglesia que está unida, una iglesia que trabaja unida para engrandecer tu obra. Esa es la única iglesia. Gracias por todos los hermanos que nos acompañaron en esta tarde. Por todos aquellos que estuvieron prestando atención a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero saludar a mi hermana Lee González Dimas, que también recientemente se incorporó a esa transmisión. A todos ustedes que hoy nos dieron el favorecimiento de acompañarnos y de recibir la palabra del Señor. Gracias por este tiempo. Deseamos extenderle, hermano y hermana, nuestra cordial invitación para que se quede con nosotros en su frecuencia Vino Nuevo Radio. Quédese con nosotros. Tenemos una parrilla de programación exquisita y exclusiva para que usted se edifique a través de estas ondas radiales. En nuestro caso puede volvernos a ver y escucharnos, si Dios lo permite, el próximo viernes, el viernes de vigilia en Vino Nuevo Radio. Vamos a estar en vigilia, así es que sintonícenos para que reciban más información acerca de este evento. Nuestro ministerio, Ministros de la Palabra, estará a las 12:30 de la mañana, pasada la medianoche, media hora después de la medianoche, estaremos con nuestra participación y vamos a tratar un temita muy interesante que hemos denominado intercesión y gloria. Próximo lunes, 8 de la noche, empezamos a estudiar los dones espirituales. Lunes 8 de la noche. Así es que espero contar con su favor y espero que usted le abra su corazón a lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Hermano y hermana, que el Señor le bendiga. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré